poderlas subir a nuestro canal de YouTube. Muy bien, en estos momentos ya nos encontramos grabando y estaremos posteriormente subiéndola al canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional, el cual pueden buscar como CSO Costa Rica. E indicarles también que las consultas de las conferencias que tenemos el día de hoy pueden enviarlas por medio del chat que tenemos habilitado o también por medio de la opción de preguntas y respuestas o QIA como aparece en inglés, si lo tienen configurado en inglés. Y las preguntas las pueden ir realizando en el chat y las estaremos atendiendo al final de las intervenciones de cada panelista. Quiero aprovechar este espacio para agradecer de parte del Consejo de Salud Ocupacional y de la directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional, quien no nos va a poder acompañar en esta mañana con las palabras de bienvenida, pero traslado el saludo y el agradecimiento para las personas panelistas que muy amablemente aceptaron acompañarnos el día de hoy y también quisiera aprovechar para agradecer al equipo del Consejo de Salud Ocupacional que también ha estado en la logística y en la organización de todas estas actividades. Bueno, para iniciar, antes de darle la palabra a nuestro primer panelista, voy a proceder a compartirles un video sobre alguno de los temas que se va a abordar esta mañana en este ciclo de conferencias técnicas. Ciberseguridad y protección de datos en el entorno laboral. La ciberseguridad protege la información empresarial y la privacidad de las personas trabajadoras, previniendo amenazas que afectan datos y productividad. Principales riesgos digitales en el trabajo. Malware y ransomware. Programas maliciosos que pueden secuestrar datos o dañar sistemas. Phishing y suplantación de identidad. Correos o mensajes fraudulentos que buscan robar credenciales. Fugas de información. Mal uso de dispositivos y redes puede exponer datos corporativos. Ataques a redes y dispositivos. Conexiones inseguras o uso de equipos personales pueden ser vulnerables. Ingeniería social. Manipulación psicológica para obtener acceso a información privada. Muy bien. Bueno, aquí veíamos en este video algunos de los consejos que tenemos que implementar ahora con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, también vamos a ir viendo a lo largo de las ponencias algunos temas relacionados con ciberseguridad y también con la parte ética y el uso de los datos durante cuando usamos este tipo de aplicaciones y este tipo de tecnologías en nuestro lugar de trabajo. Bueno, vamos a verificar acá si ya nuestro primer panelista se pudo unir. Agradecería por favor que si don Antonio Pinochet, que es nuestro primer panelista, está conectado, nos pueda indicar por favor. Jessica, no sé si logras ver a don Antonio conectado para brindarle los controles y hacer la presentación. Ubico a un Antonio, pero no me ha respondido a ver si es don Antonio Pinochet. Ok, bueno, vamos a dar unos minutitos y si no, no sé si tal vez don Eric se puede ir preparando por si acaso don Antonio han tenido problemas de conexión. Acá lo veo que me está escribiendo. Totalmente preparado, Mónica, cuando usted me Muy bien, diga. muchas gracias, don Eric. Mucho gusto. Vamos a darle unos minutitos a don Antonio.
Muy bien. Bueno, vamos a darle un minutito a don Antonio a ver si se puede conectar. Vamos a ver si es que es algún problema, porque don Antonio se conecta desde Chile, entonces puede ser que tenga alguna restricción en la conexión. Voy a verificar nada más la programación del Zoom. Jessica, no sé si puedes verificar porque me dice que no tiene acceso desde Chile. Yo voy a verificar acá si es algo en la configuración. Estoy. Sí, creo que ese es el problema. Lo que pasa es que ya no se puede editar aquí la sesión. Bueno, entonces mientras solucionamos el inconveniente aquí que tenemos con don Antonio, vamos a entonces a cederle la palabra a don Eric Briones. Voy a permitirme aquí compartir la presentación de don Eric para que él pueda iniciar con su ponencia. Jessica, me indicas por favor si puedes leer la información de don Eric. Perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Eh, Ahí me escuchan bien, Moni. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Hoy tenemos de invitado al licenciado Eric Briones, destacado jurista con más de 30 años de trayectoria en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como jefe del Legal del área de inspección de trabajo. Es director, como jefe del Departamento Legal de Inspección del Trabajo. Es doctor y máster en Derecho Laboral y Seguridad Social, además de profesor universitario, autor prolífico con más de 50 artículos y 20 libros publicados a nivel nacional e internacional. El doctor Briones es también un creador del canal de YouTube Gotitas Laborales, donde comparte semanalmente información sobre el desarrollo laboral, promoviendo el conocimiento de las herramientas para paz y la equidad social. Muchas gracias, don Eric. Muchas gracias a ustedes. Más bien, Laura, por favor. Laura, vamos a hacer ahí vamos a pasar un video. Ahí creo que ya. Sí lo vemos, pero no lo escuchamos. Hay que compartir el audio cuando lo compartes. No se escucha. Tienen que dejar de compartir. Le doy para compartir el audio. Si Cuando le no, das compartir, hay una opción al lado derecho que dice compartir sonido. Ahí le das clic para que se pueda escuchar el audio. Compartir en la sonido. parte de abajo. Si no se lo pasa a alguna compañera de salud ocupacional para eso. Soy Leos, el avatar Ahora elaborado con sí. inteligencia artificial. Hoy el doctor Eric Briones me pidió que diera la bienvenida sobre la presentación que él va a hacer sobre la protección de la privacidad y derechos laborales en la era digital, equilibrio entre salud ocupacional y derechos de las personas trabajadoras. Adelante, doctor Briones. Continúe usted, por favor. Bueno, vean ustedes cómo dentro del ámbito laboral nos estamos valiendo precisamente de la tecnología. Definitivamente yo siempre he pensado que recordar es vivir. Yo cuando estaba haciendo esta charla que me pidieron, me acordé allá por los años 70, cuando era un estudiante de escuela, que era algo terrible utilizar las calculadoras que se estaban dando en ese momento. Es más, nos revisaban en los bolsos, en los útiles,
que no lleváramos ese tipo de tecnología en ese momento. Entonces eso que generaba mucho temor, la tecnología. Y vean qué extraño que en los años ya 80, ya yo era un estudiante de colegio, allá en el año 85, hay un informe, el famoso informe Cockcroft, que se dice que más bien era necesario que en los años 70 nos hubieran enseñado a los estudiantes a utilizar más bien ese tipo, me refiero a las calculadoras de ese momento, porque se consideró que eso mejoraba la aptitud, con C, de las personas, de los estudiantes, y haciéndonos entender diferentes conceptos y resolución de los presupuestos en ese momento matemáticos. Y les cuento una infidencia. Personalmente, hoy en el siglo XXI, yo me da temor no sé utilizar una calculadora como lo utiliza la mayoría de las personas después de los años 80 que saben utilizar la tecnología, porque me quedé todavía con lápiz y papel haciendo los cálculos. Vean qué limitante era en ese momento. Ahora sí, muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros de salud ocupacional. Mónica, gracias, compañeros de salud ocupacional, por la invitación. Un saludo a Alejandra Chávez, mi amiga, la directora del Consejo de Salud Ocupacional, para hacerles brevemente esta exposición sobre la influencia de lo tecnológico en lo laboral, su equilibrio y protección de la salud en pro de la dignidad humana. Pregunto, ¿cuánto es lo que yo dispongo para la exposición? Mónica. Son 30 minutos, don Eric. Ok, entonces muy rapidito. Si me pueden hacer el favor de pasarme la que les había enviado, la presentación mía. Ah, sí, claro, pensé que se la iba a compartir Laura, pero deme un No, momentito solo y ya Laura me va a está compartir solo esa parte. el videíto. Ok, deme un momentito y ya casi se la comparto. Tal vez mientras la va compartiendo, decir y recordar que los seres humanos hemos pasado por 4 escenarios o 4 revoluciones industriales. Una del siglo XVIII al siglo XIX, que es la mecánica y el vapor. Por ejemplo, lo del carbón, la máquina de vapor y el desarrollo de la fábrica. ¿Se acuerdan? Después de la revolución industrial, la industria textil en Inglaterra, lo que provocó un caos al excluir mano de obra de personas para las textileras. Esa es la primera etapa que doctrinariamente podemos mencionar. Hay una segunda etapa, hablemos del siglo XIX, incluso a principios del siglo pasado, del siglo XX, que es la electricidad como parte tecnológica. Muchas gracias, ahí está. Sí, ahí quedémonos ahí. Estoy con esta, la segunda revolución industrial, que es lo que siglo XIX, siglo XX, la fabricación masiva, y aquí entran, por ejemplo, los automóviles, las líneas de ensamblaje Henry Ford, a partir de 1913, que reduce drásticamente, podríamos decir, el tiempo en la producción. La tercera, que ustedes ven ahí, es la del siglo XX, incluso inicios del siglo XXI, que es la digitalización y la automatización. Y aquí me refiero al uso de computadoras, telecomunicaciones y la Internet. Estamos hablando de 1995, porque incluso mi tesis de licenciatura en Derecho tuve que hacerla con máquina de escribir, 1991 más o menos, todavía utilizábamos máquina de escribir. Ya a partir después de mediados de 1995 en adelante, entonces ya se posiciona la Internet y se posiciona lo que tiene que ver con las computadoras. Me refiero a las computadoras para oficina, porque recordemos que en los años 40 ya existían, 1940, pero para fines militares, básicamente. Y la cuarta, que es la del siglo XXI y en la actualidad que se está desarrollando, es lo que tiene que ver como la conocida 4.0, la revolución 4.0, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, lo que tiene que ver con metaverso y las conectividades en general. Hablemos, como estábamos diciendo, de automóviles, de Henry Ford, allá por los años inicios de 1913. Hablemos hoy de las empresas como Tesla, los vehículos. Bueno, que ya son automóviles
autónomos con inteligencia artificial, asistidos por inteligencia ya no humana, sino virtual, y como por ejemplo el ChatGPT, que todos ya vienen en nuestros vehículos. Vean el paso, el salto que hemos dado en la tecnología y la influencia que tiene dentro del ámbito laboral, ¿verdad? La tecnología. Podemos pasar la segunda, tercera filmina. Sería la tercera. Ok, aquí hablemos de diversas tecnologías y su influencia en el trabajo, que es de los temas, y lo que repercute también como la robótica en salud ocupacional. Hoy podríamos decir que es una constante dentro del ámbito laboral, consecuencia de esa galopante y avance tecnológico, y vienen a darse desfases dentro de las legislaciones mundiales, y con mucha mayor razón dentro del ámbito laboral, porque la tecnología, la parte social, va más deprisa que lo que nosotros podemos como sociedad regular. Y esa es la realidad de hoy. Pero fuera de esto también están al lado de estas tecnologías y de su influencia en los trabajos, están también lo que yo llamo los detractores de la tecnología, los que se oponen, me refiero al avance de la ciencia, los que se oponen a la tecnología, consecuencia en muchos casos de proteger sus propios intereses. Y aquí recordaba lo que se dio después de la revolución industrial, y si ustedes lo quieren googlear, lo pueden buscar, aquel movimiento llamado el ludismo. ¿Qué me refiero con el ludismo? Aquellos que se opusieron a las máquinas en Inglaterra y que las quemaban incluso. Las quemaban porque decían, bueno, es que esto está dejando por fuera al ser humano, la mano de obra. Imagínense que ya 500 personas están fuera de la industria textilera porque ahora hay una máquina que puede hacerlo en tiempo récord, en tiempo menor. Bueno, hubo una oposición. Me refiero también, y recordemos que nosotros los costarricenses fuimos uno de los primeros de tener electricidad a nivel mundial. Oigan, qué orgullo, a nivel mundial de tener electricidad, pero eso provocó que se quedaran, por ejemplo, los faroleros sin trabajo, que eran los faroleros, aquellos que en las 5:30 de la tarde tenían que encender en las ciudades más grandes los faroles para tener electricidad durante la noche. Bueno, eso desplazó también mano de obra. Me imagino que hubo oposición hace 2 siglos, porque ahí también se cayó la industria de las candelas, por ejemplo, y muchas industrias más. Entonces, siempre ha existido los detractores de la tecnología. Y vean que también nosotros podemos poner un ejemplo con el teletrabajo. Bueno, hay mucha gente que se opone, mucha gente que se burla en aquellos puestos que es posible teletrabajar, se burlan esto, el otro, sin ver, pues lógicamente la efectividad, la productividad cuando uno teletrabaja, las posibilidades de estar haciendo este tipo de charlas sin necesidad de ocupar un bien inmueble. Pero aquí vengo entonces a los intereses que hay de por medio. Bueno, es que si yo teletrabajo, entonces ya no es necesario alquilar bienes inmuebles, ya no es necesario tanto mueble de oficina, ya eso significa que dejo al comercio, por ejemplo, las comidas, porque ya como en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, entiendan que también siempre dentro de la tecnología, dentro del área laboral, siempre va a haber resistencia. No obstante, a través de la humanidad, y esa es la parte histórica, no es nada nuevo que suceda esto, es cíclico, diríamos, y que a pesar de esto, la historia enseña que el avance nunca se ha detenido. Tal vez sea que su discurrir sea más lento, pero siempre has logrado salir avante. Esa es la historia de la humanidad. Pasemos la cuarta, por favor, que es la parte de los robots. Incluso un compañero me escribió un día de estos preocupado por el tema de la robótica. Ojalá que ahora pueda hacer las consultas respectivas. Para nadie es un secreto que en el ámbito del trabajo, la robótica, y aquí entro con la parte de salud ocupacional, ha venido a facilitar la falta de accidentes en la parte laboral. Me refiero, por ejemplo, a la siniestralidad. ¿Por qué? Porque hay mayor precisión en las tareas, menos exposición a las enfermedades por contaminación, ya que a diferencia de los humanos, los robots solo necesitan, imagínense, ser reemplazados solo durante 11 días al año. Ahora,
en el siglo XXI, a lo que llevemos, quién sabe, dentro de 10 años, 20 años, yo hablo ahorita, de acuerdo a lo que investigué, de 11 días al año. Quién sabe si va a necesitar menos, y esa es la expectativa que se tiene. En cuanto a lo que tiene que ver con mantenimiento y revisión rutinaria, es como un vehículo, más o menos. Trabajando incluso los robots 24 horas diarias, de manera ininterrumpida. Es decir, más del 95% de disponibilidad en el trabajo. ¿Y sabe cuánto tenemos nosotros los seres humanos? De acuerdo a estadísticas, solo un 30% de nuestra vida. Un 30% versus un 95% de los robots. La pregunta que hago, bueno, yo empresario, ¿qué prefiero? ¿Contratar robots o contratar seres humanos? Ahí dejo la pregunta. Claro, que como entendemos, esto conlleva toda una transformación de nosotros, de los seres humanos, y específicamente en lo laboral, en vista que los trabajos que hoy se realizan comúnmente en el futuro van a quedar en el olvido. Y me acuerdo, por ejemplo, antes cuando yo era un niño era impensable montarse en un ascensor si no había un ascensorista. Hoy nadie espera que lo atiendan en un ascensor. Todos sabemos utilizar los ascensores. Los carteros ya no existen casi, los cocheros, el pagador de giros. Cuando yo entré al Ministerio de Trabajo hace 33 años más o menos, me acuerdo que mi primer salario, cuando me llegó, porque se duraba como 3 meses para recibir salario, los que tienen una edad parecida a mía se van a acordar y que entraron, bueno, había que andar buscando al pagador, y eran unos giros de gobierno, gubernamentales. Hoy por hoy ese tipo de funcionarios ya no existen, porque un clip hace Hacienda y nos depositan automáticamente. Ya no hay que andar haciendo filas, etcétera, etcétera. Bueno, esos empleos se perdieron. Los encendedores de faroles, como les había dicho, los controladores de los servicios públicos, ya cuesta mucho ver a alguien que ande de casa en casa viendo, porque ahora ya por medio de la internet, por medio de la inteligencia artificial, las computadoras, esos puestos se han quedado en el olvido. Entonces, este tipo de tecnología debe verse como una oportunidad más bien al servicio de la humanidad. En el ámbito, me refiero a la seguridad social y laboral, en donde deben ir aparejado, y no me cabe la menor duda, una reconsideración, y eso es lo que a veces nos falta como seres humanos, una reconsideración del tiempo que se pasa en el trabajo, con el fin de hacer del tiempo libre la mayor virtud del ser humano. O sea, la idea no es tener tecnología y trabajar más y más y más. Más bien, si producimos más y más, es descansar, es utilizar a los robots, por ejemplo, a la tecnología para que trabajen por nosotros en algunas partes que pueden trabajar, porque acuérdense que los robots no tienen la inteligencia emocional que tenemos nosotros, no tienen la empatía. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, dentro del trabajo, sacar el provecho respectivo. No me cabe la menor duda, entonces, que si tenemos tecnología, deberíamos de más bien bajar el ritmo para nosotros dedicarnos como seres humanos a otras cuestiones propias de nuestras necesidades humanas. No obstante, a veces nos confundimos y más bien queremos competir con la computadora, con el robot, etcétera, etcétera. Y pienso a nivel personal que eso no se vale. Pasemos a la filmina 5, por favor. Lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si hablamos de inteligencia artificial, bueno, se hace alusión, muchos dirán, ¿qué es esto? La inteligencia artificial es lo que hace alusión a la capacidad humana. Bueno, ¿cómo a la capacidad humana? Para generar ideas, resolver problemas, innovar, y entonces la inteligencia artificial está precisamente en eso, en lo artificial, no en lo humano, porque se quiere asimilar, que es otra cosa. Precisamente y nos imita. No es lo propio del ser humano, sino podríamos decir, una puesta fuera de este, es decir, con apariencia humana, regido por la tecnología. Precisamente aquí está el meollo del asunto en la inteligencia artificial, porque es lo que nos quiere a nosotros emular, es lo que nos quiere a nosotros pensar que lo hace muy parecido al ser humano. Pero aquí, no, en la inteligencia artificial hay variables, hay parámetros de personas que le están alimentando la inteligencia artificial
para parecerse al ser humano, para parecerse al trabajador. Y aquí está el problema y el detalle en el ámbito, como lo dijeron ayer, si mal no antier, perdón, en una charla que estuve aquí en el Consejo de Salud Ocupacional oyendo, precisamente aquí está, porque necesitamos la parte ética, necesitamos saber detrás de la inteligencia artificial quién está incluyendo datos para evitar, por ejemplo, en una contratación laboral, hablemos de un smart contract, o sea, me refiero a los contratos inteligentes que se están dando hoy por hoy, quién está valorando y siguiendo esa secuencia de la relación laboral. Si no están poniendo parámetros a la hora de una contratación, parámetros que discriminen automáticamente la inteligencia artificial y que es una persona fuera, o sea, discriminada, lo cual atentaría hoy por hoy con base en el artículo 404 del Código de Trabajo. Vean retos que tenemos de inteligencia artificial dentro del ámbito laboral. Pasemos a la que sigue. El famoso teletrabajo. Bueno, desde mi punto de vista, la frase trillada llegó para quedarse. Nosotros en el sector público podríamos decir que estamos siendo los pioneros de esta forma de trabajo que es distinta a lo presencial mediante la telemática. Esto no es nada nuevo, recordemos que desde el año 70, Jack Mills, allá en los Estados Unidos, a raíz de la crisis petrolera, precisamente o por el desarrollo que había tecnológico en los Estados Unidos, pone un laboratorio para ver cómo funcionaban los trabajadores en los años 70. Bueno, fue un éxito, un gran resultado para enfrentar la crisis petrolera y no tuvieran que ir al desplazamiento de los trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos mediante sus automóviles. Fue todo un éxito. No obstante, tal vez en unos 50 años se vino a posicionar con la pandemia definitivamente esta modalidad. Sí, a su vez esta modalidad tiene retos y consejos que podríamos decir y que los he tomado precisamente de los compañeros de salud ocupacional cuando doy la charla del teletrabajo. Por ejemplo, hay un desarraigo cultural organizacional, hay una falta de privacidad en muchos casos. ¿Por qué? Porque la casa se convierte en el centro de trabajo. Podríamos decir que tiene que haber una inversión inicial de las partes, tanto patrono como persona trabajadora. A veces uno siente una sensación tal vez de aislamiento. Se dan los famosos síndromes como el síndrome de la patata en el escritorio, ¿verdad? La gordura, porque uno pasa en la casa y va a la refri y pasa comiendo, y eso hay que evitarlo precisamente. El síndrome de la billetera, sobre todo a nosotros los hombres que se meten la billetera debajo, perdón, atrás por la nalga. Bueno, tengan cuidado porque como pasamos teletrabajando y sentados, uno queda como inclinado. Bueno, eso tiene consecuencias en un futuro. Hay que ser conscientes de este tema. Hay también desconfianza. ¿Y qué se está dando ahorita? Bueno, ahorita en el sector privado, y no me cabe la menor duda que en el sector público, por eso es necesario regularlo dentro del ámbito laboral, se están poniendo software para el control respectivo. Por ejemplo, el Time Doctor. El Time Doctor es un sistema de software que permite dar seguimiento en tiempo que se utiliza en determinadas labores que imponga el patrón. Hay otro sistema, el ClickUp, que tiene que ver con gestión de proyectos, que es incluyendo seguimientos de los mismos en cuanto a cumplimientos y tiempos y calendarización, que es parte de las potestades que tiene el patrono. También está el Everhauer, informa en tiempo real sobre el progreso de las tareas asignadas. Es como un Google Drive, algo así. El Half-Staff, captura de pantallas y seguimiento y localizador del tipo GPS. Ese sí me preocupa definitivamente porque está invadiendo las esferas de trabajo. Insisto, por eso es necesario regular todo este tipo de controles que eventualmente se podrían dar y que ya se están dando en muchos países mediante este tipo de software. Y finalmente recordarles que la semana pasada nosotros los costarricenses tenemos un gran hito dentro del mundo del teletrabajo, tanto del sector público como privado, y es la promulgación nada menos y nada más que de la ley 10.168 que permite que nosotros podamos con patronos costarricenses hacer teletrabajo fuera del país, siempre y cuando lo regulamos.
Eso es un avance que tuvimos la semana pasada, es una reforma que hay que cambiarla y que tenemos que regularla a nivel interno. ¿Por qué? Y yo ahí lo explico, digamos, en un artículo que me van a publicar recientemente, o que me van a publicar próximamente, perdón, en el periódico La Nación, donde yo digo, bueno, aquí definitivamente tenemos que hacer algunas regulaciones concretas a nivel interno, institucional y del sector privado, porque entiendan que es más fácil en muchos casos la economía o vivir en otro país y ganar lo que ganamos aquí en Costa Rica. Y son experiencias que los vemos con nuestros millennials y los centennials, los muchachos hacia eso van. No podemos en ningún momento dejar de pasar estas oportunidades, tenemos que enmarcarnos, encauzarnos dentro de esta corriente que es la que debemos, y no ser los ludistas del siglo antepasado, donde más bien quemábamos, donde boicoteamos este tipo de tecnología que se viene desarrollando a nivel social. Lo que sí nos tenemos que preocupar es porque hayan reglas claras, porque no nos agarren desprevenidos, como agarraron a muchos compañeros del sector público, acuérdense, cuando hubo pandemia, que les abrieron procesos disciplinarios, no del Ministerio de Trabajo, me refiero a otras instituciones como el MOP, algunas universidades, donde se fueron fuera del país sin tener una regulación específica. Estoy hablando del año 2021, una regulación específica para teletrabajar fuera del país. Bueno, hoy por hoy ya la tenemos, pero tenemos que empezar a regularlo a nivel también de cada patrono. Podemos seguir pasando, y pues esto, pues lógicamente que provoca una conciliación familiar, ¿verdad? Personal y de salud mental, diría. Aquí está un problema, el resguardo de la individualidad y de la persona trabajadora. La doctrina tanto española como inglesa, desde hace años, desde hace 10, 12 años, me acuerdo que vienen hablando sobre esta temática. La Sala Constitucional nuestra también ha regulado la temática del resguardo a la privacidad. Recordemos que estos son derechos, la intimidad, el secretismo, el resguardo a nuestra personalidad por la ley de protección de datos que tenemos los costarricenses con base en el desarrollo tecnológico dentro del ámbito laboral. Bueno, aquí es necesario regularlo. Imagínense, y les cuento una anécdota que vi en la Sala Constitucional, donde un patrono, porque está dando la computadora, creyó que podía en cualquier momento llegar a arrebatar y ver las cuestiones personales que estaba o que tenía algún archivo o algo. No había ninguna regulación al respecto que lo prohibiera, pues agarró la computadora y se puso a revisarla. Bueno, la Sala Constitucional, es más, déjenme revisar por si les interesa el voto, llegó en el voto 12.983 del año 2015, y también hay otro, el 18.398 del año 2015, donde vino a amparar y a proteger a la persona, diciendo, no, un momentito, sí, el patrono puede dar las herramientas, pero tiene que haber un respeto. No puede incluso, mediante, se ha dicho, mediante cámaras, invadir, por ejemplo, la privacidad de un domicilio, porque había un patrono que da teletrabajo, pero teniendo la cámara para ver a la persona. O sea, disculpen, otra cosa también que la sala se ha pronunciado es en cuanto al sonido. O sea, se puede grabar, pero la voz y el sonido no, salvo las excepciones, por ejemplo, que yo teletrabaje y que tenga que atender un call center. Es evidente que tienen que oír qué es la conversación y tienen que avisárselo también, no solo al trabajador, sino a la parte externa que está siendo grabado. Por eso ustedes oyen en los bancos y todo, esta conversación podría ser grabada, esta conversación va a ser grabada. Bueno, ahí no hay una transgresión porque no hay nada sorpresivo que pueda reputar por parte del trabajador eventualmente ante una demanda. Pasemos en la que sí. Como tengo, ok, conclusiones breves. Primero, no me cabe la menor duda, a nivel mundial, como civilización tenemos muchos retos, como les decía, por delante, conforme avancen las ciencias y por ende la tecnología, en el entendido que la misma debe ser en satisfacción del interés humano y no para consumir
y más desmedidamente a costa de nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de este tema. Si bien es necesario el desarrollo de las mismas, incluyendo institutos jurídicos que vengan a ser acordes con las nuevas realidades del presente siglo, ello no debe significar que se pierdan los principios fundamentales del derecho al trabajo, tanto el sector público como el privado, los cuales han sido viables para la gobernabilidad mundial, con base en lo que ha indicado la Organización Internacional del Trabajo. Provocándose un cambio de mentalidad, debemos hacerlo dentro de las políticas públicas, dejando de quererse resolver los problemas actuales que enfrentan los millennials y centennials mediante las recetas del pasado, en referencia a la regulación del derecho laboral, sino más bien debemos de preocuparnos por la preparación de la enseñanza en las futuras disciplinas a aplicar en los trabajos. Ya no es tan necesario, y eso lo he visto en mi experiencia laboral, sí son necesarias las habilidades duras, las que nos enseñan allá en las universidades, del derecho, de salud ocupacional, y yo soy muy ducho en esto, ok, eso es importantísimo, pero qué importante también son las habilidades blandas, porque precisamente, Alonso, con esos que nosotros vamos a luchar, con la parte de las habilidades blandas, me refiero, inteligencia. La inteligencia emocional es importantísima en el trabajo y tal vez desde las universidades no estamos dando este salto, solo enseñando las habilidades blandas. Hoy por hoy tenemos que competir con la robótica, tenemos que ser personas proactivas, tenemos que ser personas que entendamos a los demás, de personas que sepamos ser empáticos, porque no, hasta el día de hoy, yo podría competir con un robot, me refiero al robot ROS, para nosotros los abogados y abogadas, que ya existe. Bueno, en minutos puede hacer lo que yo hago en un día, en 2 días, buscar jurisprudencia, un minuto. Pero tal vez ustedes pueden consultarlo, pero la empatía que yo pueda generar en ustedes, en la atención al cliente, en el buen trato, en el buen desempeño de la confianza que puedo generar, eso es lo que yo tengo que hoy por hoy luchar contra todo este tipo de tecnologías dentro del ámbito laboral. Y por lógica, aunado a todo ello, y con eso termino, debe suscitarse un cambio en la fuerza de trabajo humano también, mediante mejoras en los tiempos de descanso. Tenemos que tener jornadas en cuanto a lo que tiene que ver con vacaciones, controles, respeto a la privacidad, al desempeño del mismo mediante nuevas formas más satisfactorias y oportunas en aras de conciliar la vida familiar y personal en el trabajo. Es decir, debe existir un equilibrio entre salud ocupacional y derechos de las personas trabajadoras en Costa Rica. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras del Consejo de Salud Ocupacional, compañeros que están aquí presentes, que son más de 300 personas. Bendiciones y quedo, Mónica, cualquier consulta. Claro, muchísimas gracias, don Eric, por su ponencia y por ponernos al tanto con toda la información que nos mencionaba. Por acá nos consultaban sobre una ley, nada más nos dice cuál es la ley. Asumo que es la ley que usted mencionó que recientemente fue publicada. Entonces, acá nos hacen esta consulta, don Eric, ¿se nos puede referir, por favor? Claro, claro, es la ley del teletrabajo, me refiero que eso es lo que están preguntando. Espérate para ver, inteligencia artificial, como lleva un orden, aquí está. Vamos a ver. Es la ley, esa fue publicada la semana pasada, es la ley 10.673, donde se posibilita el teletrabajo a nivel internacional para los costarricenses con patronos costarricenses, tanto del sector público como privado. Acuérdense que en Costa Rica hay un desarrollo y se permitía, pero por ejemplo, patronos fuera del país, me refiero a internacionales, donde costarricenses iban a otros países a teletrabajar. Bueno, ahora me refiero a patronos costarricenses, sector público y privado, se permite, pero ojo, como les digo, hay que tener mucho cuidado, mucha mesura, porque hay que desarrollarlo a nivel interno de cada institución, tanto sector privado como público, para ver las regulaciones que vamos a tener. No podemos dispararnos así, decir, ya hay una ley, ya se me permite. Eso sí tengámoslo en cuenta.
Muy bien, don Eric. Acá ya nos están contestando que efectivamente esa era la consulta. Muchísimas gracias. Don Roger, si tiene alguna consulta, puede realizarla. Adelante. Gracias, Mónica, y a todas las personas que están por aquí. Saludos, don Eric. Un poquito, no una consulta, sino que en la misma línea que conversaba o nos indicaba don Eric, hace algunos días había leído un artículo sobre si la inteligencia artificial iba a llegar a definitivamente a sustituir a todos los seres humanos. En alguna medida tendrá que pasar muchos años, pero sí quería un poco como reafirmar que lo que decían es que tenemos que, bueno, tener una serie de atributos y irnos preparando, ¿verdad? Y como una reconfiguración, si se quiere decir, de nosotros los seres humanos para poder lograr que la inteligencia artificial no nos sustituya o ir de la mano. Gracias, muy amable. Sí, don Robert, muchas gracias más bien por su intervención. Mire, no tengamos miedo. Es que si ustedes ven, por eso inicié con las 4 etapas de la humanidad. Siempre genera miedo, resistencia a los cambios, duran 50, 60 años de lucha contra eso, porque deja, pues sí, precisamente muchas fuentes de trabajo obsoletas, y mencioné algunas. Pero eso provoca a su vez que se creen nuevas que incluso no nos imaginamos ahorita, fuentes de trabajo, no sé cuáles otras, que ya se están creando definitivamente a nivel mundial a raíz de la inteligencia artificial, a raíz de la robótica. No le tengamos miedo. En un futuro esto yo creo que no va a ser posible lo que estamos haciendo. Esto va a ser del tiempo de antes, dentro de unos 50 años, este tipo de reuniones. Ahora se va a desarrollar el metaverso. Es más, si nosotros no estamos ya posicionados en el metaverso como marca personal, me refiero sobre todo a los profesionales que están en la calle, ya no es con aquello de las tarjetitas. Yo no sé, Mónica, es que vos sos joven, pero antes usábamos unas tarjetitas de presentación. Ya eso no. Ahora cuando yo, por ejemplo, me presento, entre a mi YouTube, aquí está el WhatsApp, ya es diferente. Eric Briones, tarjetita, no, 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 eso ya te da el número, inmediatamente uno tiene el contacto o entra a los perfiles que uno tiene. Bueno, si no nos posicionamos y seguimos como el tiempo de antes, definitivamente me van a excluir a mí del mercado. Entonces, esas son las luchas que tenemos que tener. Incluso, vuelvo a insistir, es muy importante el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Porque si ustedes me dicen, sí, es muy ducho, sabe mucho, esa persona es muy ducha, sí, pero eso lo hace un robot ahora. No, pero no tiene la inteligencia, no. Hay aportes que pueda hacer como ser humano a la organización. Ahora nosotros, los profesores, deberíamos de preocuparnos por ese desarrollo. Muy bien, excelente comentario, don Eric. Definitivamente la inteligencia emocional también es súper importante. De hecho, el miércoles estábamos en una actividad y también decían, bueno, creado con inteligencia natural, ¿verdad? Porque también las personas siguen siendo importantes y es importante también no dejar de lado la deshumanización que también decía don Roger. Muchísimas gracias. Tengo la palabra, la manita levantada, don Eduardo Gamboa. Adelante, don Eduardo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, don Eric. De verdad que estas intervenciones siempre son de altísimo nivel y de alto componente reflexivo. Yo quiero hacer un comentario porque vos mencionaste de las habilidades duras y las habilidades blandas. No hay duda de que el esquema en el que estamos, digamos, constituidos, no solamente por el proceso de nuestra crianza, de nuestra historia, ¿verdad? Vos hablabas de las calculadoras y eso me hizo también a mí recordar algunas situaciones vividas en el pasado pero aún así, yo siento que la condición del ser humano que vos mencionás sobre inteligencia eh, emocional, también tenemos una inteligencia social. Y muchas veces ese tipo de inteligencias trasciende lo humano, convirtiendo cosas impresionantemente fuertes. Y hay un elemento muy importante que vos mencionaste sobre la actitud con C.
Definitivamente las intenciones, los conocimientos, los saberes, eh, bueno, vos sabés el esfuerzo tan grande que significa un estudio de tanto nivel, de alto nivel como un doctorado, una maestría. Todo ese tipo de elementos son sumamente importantes. No hay duda de que esto identifica muchísimo al ser humano como tal, pero también el elemento de la actitud. Si eso suma, la actitud multiplica. Y eso es un elemento humano. Nunca podríamos nosotros verlo desde un punto de vista artificial. Es imposible. Yo considero que estos temas, estos avances tecnológicos y todo este tipo de aspectos, definitivamente su denominador común, ¿verdad? Sigue siendo la persona humana, la persona natural, decía la inteligencia natural, Mónica. Y de verdad que a mí me impresiona cómo el teletrabajo, cayendo a ese tema tan concreto, ¿verdad? Ha venido no solamente a levantar una serie de productos esperados, ¿sí? De grandes resultados, sino que también hemos enfrentado otro tipo de excusas. Digo de esa manera. Por ejemplo, em, mi conexión por internet está afectada. Mi computadora que yo uso para el teletrabajo no tiene tanta capacidad o tanta memoria. Es decir, hemos acuñado con este cambio tecnológico también otras excusas que son muy humanas. Qué curioso, ¿no? Pero dentro de todo este marco yo sí considero que lo más importante es justamente replantearse Si esas no se va esta semana, consideraciones, se va la otra, porque ya esas, está, hay que acabar. esas preguntas que nos hacen verdaderamente avanzar y a través de la reflexión y también de la capacidad humana como tal, poder No, salir no, no. adelante de todas las necesidades que tenemos. Así que muchas gracias, don Eric, muchas gracias, Mónica, de verdad, un abrazo a todos. Sí. Muchas gracias, don Eduardo, por la reflexión y por compartirnos su comentario. Bueno, no sé si don Cristian quería hacer un aporte. Sí, le agradezco. Tengo dos Cristian. Voy a silenciar a este Cristian. ¿Listo? Y Cristian Araya, si gustas activar tu micrófono, adelante. Gracias, Mónica. Buenos días a don Eric. Un gusto saludarlos. Es una charla bastante interesante porque efectivamente, como don Eric lo apuntaba, inclusive como lo estaba diciendo el mismo don Eduardo anterior a mi persona, la tecnología ha dado un salto y giro sorprendente en un abrir y cerrar de ojos y hablamos en tiempos no físicos, si hablamos en tiempos de cronología, el salto que la tecnología ha dado ha sido increíblemente grande. Todavía yo recuerdo, y creo que muchísimos de nosotros aquí presentes recordamos de que decíamos, ¿qué va a seguir con los teléfonos cuando los teléfonos avanzaban y llegaban a un punto en que decía, ahora, ¿qué se les va a ocurrir sacar nuevo? Y bueno, ya ahora estamos viendo lo que tenemos, que inclusive hasta tenemos teléfonos que se pueden ver en las palmas, en las muñecas de las manos, que se pueden ver en realidad aumentada en gafas, en fin. Don Eric lo decía, don Eduardo lo reafirmaba, yo también voy a ir por la misma línea. Me recuerdo que cuando estaba en mi bachillerato, que era como un sacrilegio pensar en que un estudiante fuera a llegar con una calculadora científica programable, ¿verdad, don Eric? Y el temor de poder utilizar una calculadora científica porque le iba a dar a uno el resultado y pues ver ahora lo que básicamente es tan sencillo obtener la información que si en aquel entonces nos hubieran dado la posibilidad de poder utilizar cierto tipo de dispositivos, hubiese sido todavía más fácil aprender o la curva de aprendizaje de las eras que venían muy próximas hubiera sido muchísimo más sencillo. En este sentido, mi aporte va en la siguiente línea. Precisamente cuando empezaba la charla, yo pensaba de lo que nos dejó y lo que nos enseñó la pandemia con respecto de la tecnología, hablando de la etapa de las videoconferencias y el teletrabajo. Las videoconferencias vinieron a ser el punto medular que la pandemia nos dejó
y nos enseñó que sí es posible. De hecho, don Eric, en algún momento, en otra charla que tuvimos con él, nos enseñaba precisamente eso, de que lo bueno, lo bien aprendido de la pandemia fue que el teletrabajo, perdón, que las reuniones virtuales y el teletrabajo eran total y completamente posibles. Ahora, para mí, y esto es algo muy personal, ¿qué sería lo más malo que nos deja a nosotros precisamente la pandemia, hablando del tema de las videoconferencias y el teletrabajo? Pues precisamente eso. Don Eduardo lo puntualizaba, tenemos una parte humana que se está dejando de lado. Las reuniones virtuales ciertamente son sumamente prácticas, sumamente ágiles, sumamente productivas, sumamente efectivas, pero el contacto humano que se está dejando producto precisamente de la videoconferencia y de la virtualidad nos está haciendo que esta parte humana tan importante de reunirnos con los compañeros, de compartir con los compañeros, de tener experiencias vivenciales en el momento que estamos compartiendo con los compañeros, esta parte humana que se está dejando producto de la virtualidad, el teletrabajo, las videoconferencias, en fin, todo esto, está haciendo pues que nos empecemos a ir poco a poco convirtiendo de una u otra forma en seres maquinizados, porque estamos acostumbrados a que todo lo estamos haciendo a través de una máquina. Y don Eric lo decía al inicio, bueno, actualmente las estadísticas dicen de que los robots tienen que ser reemplazados cada 11 años, me parece que don Eric lo decía, y él decía, no creo saber cuánto tiempo más corto vaya a ser en el futuro. Efectivamente, si la tecnología sigue avanzando a la velocidad a la que está avanzando, pues va a llegar un momento en que los robots más bien nos van a decir a nosotros, descansen porque ustedes están cansados de descansar, como por decirlo en un sentido jocoso, de que la tecnología definitivamente va a adquirir y va a abarcar absolutamente todas y todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Entonces, era mi aporte, simple y sencillamente decir esto, precisamente que la virtualidad, a pesar de que es buena y a pesar de que nos da y nos deja mucho, nos está apartando, como don Eduardo lo decía, de una parte humana y sensible que solamente nosotros, los humanos, sabemos, la podemos sentir, vivir, expresar de una forma tan necesaria como es el compartir y el tener accesos y momentos de compartir con otras personas. Gracias, Cristian, por tu comentario. No sé si don Eric Sí, quería... Mónica, muchas gracias. Ahora que estaba hablando Cristian de eso y Eduardo, sí, yo comparto, definitivamente tiene que haber un equilibrio y eso no lo podemos dejar de lado. La parte social, también este tipo de trabajos telemáticos descansan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un equilibrio. Después de, por ejemplo, yo después de que trabajo saco a mi perrita ahí por el barrio para o le digo a mi esposa, vámonos aunque sea a caminar o nos compramos un helado o algo, esa parte, con mis compañeros y mis compañeras, Mónica, de vez en cuando nos reunimos, vamos a almorzar o nos vemos en alguna fiesta, eso es parte también necesaria. Y hablando ahora, que decía Cristian, en un futuro no me cabe la menor duda que la parte colectiva, ¿qué son las luchas sociales desde el siglo antepasado? Por menos jornadas de trabajo, menos horas de trabajo. Esas son las luchas que dieron las mujeres y los mártires de Chicago y la quema de las mujeres en Nueva York, la fábrica Boston. Esas fueron las luchas. Yo pienso, y hablando de derecho colectivo, que los sindicatos en un futuro van más bien a luchar porque el ser humano tenga más horas de trabajo y no los desplace precisamente la inteligencia artificial y la robótica. Más bien esas van a ser las luchas en un futuro. Totalmente de Sí. acuerdo con usted, don Eric. Sí, muy bien. Muchísimas gracias a don Eric y a don Eduardo, a Cristian y a los compañeros que participaron, a don Roger también por sus aportes. Y bueno, de esta forma vamos a finalizar la ponencia a don Eric, agradecerle a don Eric siempre por su anuencia con colaborar con el Consejo de Salud Ocupacional. Y bueno, como ya han ido visualizando ahí en el chat, tuvimos un inconveniente con el enlace de Zoom, puesto que tiene restricciones para nuestros ponentes internacionales. Sería una lástima desaprovechar ese recurso de un ponente que tenemos desde Chile y otro de Colombia. Entonces, bueno, hemos tomado la decisión de generar un nuevo link de Zoom que ya se los hemos estado compartiendo
por el chat. Esperaríamos que no tenga la restricción y poder contar con la presencia y la participación de nuestros hermanos, colegas desde Chile y desde Colombia. Entonces, sí les agradezco, por favor. El procedimiento va a ser que vamos a cerrar la sesión en la que estamos actualmente y nos vamos a pasar a la que ya les hemos estado compartiendo en el chat. Para las personas del Ministerio de Trabajo que nos acompañan esta mañana y que deben de completar el registro de asistencia, les comento que el registro de asistencia se va a estar compartiendo en la siguiente sala. Como pueden visualizar, hay temas ahí de espacios restringidos, ¿verdad? Entonces, ya la sala se completa a los 300 participantes. Entonces, para que por favor puedan ingresar casi que de inmediato y no puedan perder su espacio. Agradecemos su comprensión y entonces nos estaríamos viendo en el siguiente enlace. Muchas gracias.